Bueno, me había quedado en el ejemplo de, de una transferencia entre registros, pero antes voy a dejar claro, es que en el video anterior dibujé esta transferencia al revés. El dibujo correcto es este. R0, este es R0, recibe lo que contiene R1. En el video anterior los dibujé al revés. Y entonces, pues eso quiero dejar claro que es así como lo acabo de poner ahorita. R0 recibe lo que contiene R1. Ahora sí, pues vamos al ejemplo que estábamos viendo. Estábamos en este ejemplo, ¿no? Y dijimos que R1 recibe lo que tenía antes, R1 recibe lo que tenía, más lo que tiene R2. Entonces esto se le asigna a R1. Este es el circuito pues para esa transferencia particular que está ahí. ¿Y cómo se entiende? Pues chequemos, imaginemos que R2 aquí en la salida ya está estable, que R2 contiene un valor 2. Aquí está. Perdón, este es R2. Aquí hay un valor 2. Y entonces en el bus de R1 hay un valor 1. Aquí hay un valor 1. Eso estaba desde antes. Y entonces eso ocurrió en el ciclo anterior, 1 y 2. El resultado aquí entonces fue 3. Fue 3. Y entonces por eso R1 Next tiene un valor 3 en ese bus. 3. Y entonces ese es el valor que está fijo aquí en la entrada, listo para ser muestreado. Entonces ocurre el rising edge del clock y ese 3 se pasa aquí a la salida de R1. Fíjense, R1 reg cambia de lo que tenía, que era un 1, hacia un valor 3. No cambia de inmediato, cambia después de cierto tiempo que nosotros conocemos como TCQ. Recuerden el timing análisis de las láminas 7. Entonces ahora aquí hay un 3, ese 3 que se transfirió aquí. Y entonces al haber cambiado este valor 3, durante esto empieza a ocurrir, aquí ocurrió el cambio en este tiempo, en este TCQ, ocurrió ese cambio y entonces conforme avanza el ciclo, la lógica combinacional empieza a calcular ese nuevo valor. Ahora va a calcular 3 más 2, 3 más 2. Y entonces después de este tiempo hasta aquí, después de este tiempo hasta aquí, ese es el tiempo que aparece dibujado aquí abajo como tiempo de la suma, TAD. Y en nuestro timing análisis le habíamos llamado Tmax, ¿no? El T next max, el tiempo de la lógica de estado siguiente máximo. Entonces después de ese tiempo máximo, el tiempo de la suma, por fin Rnext adquiere un nuevo valor. Ahora es el valor 5 porque está haciendo 3 más 2. Entonces eso ocurrió aquí en este borde, en este tiempo. Entonces aquí sale el 5, el R1 Next 5. Y ya ese 5 está listo para ser muestreado en el siguiente Rising Edge. Aquí, en este Rising Edge. Entonces aquí se muestrea ese 5 y después de un tiempo TCQ, este nuevo TCQ aquí, ya aparece el 5 en el registro 1. Entonces fíjense, aquí en el Rising Edge se calcula ese 5. Aquí se calcula el valor que tenía antes. Se tardó todo este tiempo en calcularse este tiempo de aquí, el TAD, y por fin quedó el 5 y hasta el siguiente Rising Edge se hace disponible ese valor calculado en el registro 1. Entonces a eso se refiere con los dos Rising Edge como mencionamos en la lámina, perdón, en el video anterior. Y bueno, este tiempo hay que recordar, este tiempo add debe ser menor al tiempo aquí, a este periodo donde recordemos aquí en este pedacito se llama TC-top. TC-top. Y ese es un tiempecito restrictivo que tiene el registro durante el cual ya no se debe mover la salida. Si este tiempo se hace demasiado grande, entonces hay una violación de TC-top time. Bueno, ese análisis se hizo en las diapositivas 7. Entonces, pues ya vieron cómo funciona este
este sistema. Entonces en el primer Rising Edge, aquí en el Rising Edge, en el primero, pues se muestraron los valores que tenían los registros, 2 y 1, ¿de acuerdo? Y se calculó un 3. Perdón, se muestró me equivoqué, aquí en el Rising Edge, se muestró lo que estaba aquí, que era un 3, este 3. Y con base en ese cambio, pues ocurre un nuevo valor que queda guardado ahí, que es el 5, y aquí en este valor se transfiere ese 5. Entonces, si se fijan, los valores que estaban guardados ahí se muestran hasta el siguiente ciclo de reloj. Hay un retrasito de un ciclo de reloj, como mencionamos en el análisis pasado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una transferencia entre registros y vemos dos fronteras de registros. La manera general de verlo, pues eran registritos así, como hicimos en el video anterior, que pasan a través de una función combinacional que entrega a su vez lo calculado en el registro. Entonces, como son dos fronteras de registros, por eso hay dos ciclos. En el primer ciclo se muestra lo que está aquí guardado y se calcula para entregarlo aquí, pero todavía no lo recibe el registro. Hasta el siguiente Rising Edge es que esto calculado lo transfiere hacia su salida este registro destino. Entonces, por eso es así. Bueno, pues ya ahora vamos a la siguiente lámina y vemos. A ver, borro esto de aquí. Eso de los dos ciclos, entonces se va a explicar mejor en esta lámina de aquí. Notemos, habíamos dicho que vamos a describir el funcionamiento de estos circuitos FSMD que tienen un datapad como una FSM, pero con la información de la transferencia entre sus registros del datapad escrita en esa diagrama de estados o carta ASM. Entonces aquí estamos usando un diagrama de estados. Tenemos un estado 0, después un estado 1, después un estado 2. Y estamos diciendo en el estado 1 lo que ocurre es una transferencia entre registros. No solamente la salida Y, que es tipo Moore porque está en el estado. No solamente la salida Moore se prende en 1, sino que también en el estado 1 ocurre una transferencia entre registros. O sea, R1 recibe al R1 más R2. Entonces, en el estado 1 de la FSM, el datapad, la parte D, el datapad hace esto. Entonces el datapad pues contiene una parte así, en alguna parte de la circuitería del datapad tiene un circuito así y activa esta parte en el estado 1. Entonces en el estado 1 ocurre esta transferencia, pero debido a que es transferencia de registro a registro, entonces realmente lo que ocurre es esto que está escrito aquí ya en forma de VHDL. Lo que está en la salida de los registros, o sea, R1reg y R2reg, recuerden que el sufijo reg hace referencia a la salida de los registros. Lo que está en la salida de los registros se pasa por una lógica combinacional que es este sumador y lo recibe R1 next, o sea, lo recibe la entrada del registro. Esto ocurre en S1, en el ciclo de reloj, cuando ocurre S1. Al mismo tiempo ocurre Y, que recibe Y igual a 1. Y hasta el siguiente ciclo de reloj, o sea, en S2, en el siguiente ciclo, cuando ocurre el Rising Edge, R1 next transfiere lo que hay hacia R1 reg. O sea, ya el registro R1 muestra la salida. Entonces aquí en este estado S1 fue este Rising Edge de aquí, y en el estado S2 fue este Rising Edge de aquí. Por eso aquí se puede ver en el diagrama de tiempo. Aquí se puede ver en el primer Rising Edge ocurrió un cambio de estado de 0 a S1. Ya nos pasamos a este S1. Ahí mismo ocurrió después de cierto tiempo TCO. Este tiempo es clock to output. Acuérdense, desde el clock to Q más la lógica de salida de Moore. Entonces se prende Y en este ciclo.
Y mientras tanto, pues se está calculando la salida, que es lo que tenía R2 más lo que tenía R1, estos dos eran 3, ese 3 estaba fijo. Entonces ahora se transfiere el valor a ver cómo es R1 reg es 3, me equivoqué, R1 es 3 y R2 contiene 2, entonces 3 más 2 es 5. Entonces durante este tiempecito se está calculando el 5 en RNext. Y aquí se calculó el 5 y ya quedó listo. Y hasta este Rising Edge es cuando este 5 se muestrea y se ve en la salida. Después de este tiempocito TCQ, ya se puede ver el 5 en la salida. Entonces, pues es exactamente lo mismo que expliqué en las láminas pasadas, en el video pasado. De nuevo, aquí visto, ¿no? Es exactamente el mismo, incluso el mismo ejemplo. Entonces, pues así es, el primer ciclo es para hacer esta combinación y el segundo ciclo de aquí, el segundo Rising Edge, perdón, el primer Rising Edge para y en el segundo Rising Edge pues para entregar lo que es este 5 de aquí. Entonces pues revisen esto. Esto quedó, siento yo que mejor explicado en las láminas anteriores. Las láminas anteriores. Entonces creo que es en el video anterior. Entonces dice nota, el nuevo valor de R1 solamente está disponible cuando el FSM sale del estado S1, o sea, cuando ya entras al estado S2 en el siguiente Rising Edge. Entonces se debe tener en cuenta eso siempre que se lea una transferencia entre registros, debido a que son dos fronteras de registros. Esta transferencia realmente hace saber que R1 obtiene lo que se calculó aquí hasta el siguiente Rising Edge, porque son dos registros. Esto sale de registros y esto llega a registro. Entonces, por eso es. Eso se debe tener en cuenta. Bueno, y pues vamos finalmente a esta parte que es de múltiples operaciones register transfer. Como vimos en la lámina anterior, en esta lámina, cada estado del algoritmo, en cada estado, en S0, en S1, en S2, pueden estar ocurriendo diversas transferencias entre registros en el datapath. Entonces, por ejemplo, aquí en este estado R1 contiene algo, en este estado R1 contiene algo, en este estado R1 contiene algo. Fíjense cuántos registros aparecen en este diagrama. Aparecen R1 y R2. Quiere decir que existen implementados en hardware al menos dos registros, R1 y R2. Por lo tanto, en cada estado, en S0, en S1, en S2, ambos registros reciben algo. R1 recibe algo y R2 recibe algo. En este estado, R1 recibe algo y R2 recibe algo. Pero no todo está escrito, porque también hay transferencias por default. Entonces, por una parte, hay varias asignaciones. En cada estado hay una asignación distinta. R1 recibe, y aquí R1 recibe, y aquí R1 recibe. Reciben distintas cosas en cada estado. Entonces, eso es por una parte. Hay diversas asignaciones para cada registro, dependiendo de en qué estado estamos. Y segundo, no todo aparece. Por ejemplo, en este estado no aparece qué le pasó a R2. Quiere decir que hay asignaciones por default que no se muestran para no llenar de datos el diagrama. Eso es lo que vamos a ver entonces en la siguiente lámina. Cuáles son las asignaciones por default y cómo se entiende un hardware que tiene varias asignaciones para su mismo registro en diversos estados. Entonces, pues vamos para allá. A eso se le llama múltiples operaciones de register transfer. Aquí tenemos un ejemplo de solamente R1. En algún estado R1 recibió 1, en otro estado R1 recibió a R1 más R2, en otro estado R1 recibió a R1 más 1 y en otro estado R1 recibe lo que tenía. R1 recibe a R1. Entonces aquí está el hardware correspondiente. Fíjense, aquí hay un multiplexor que precisamente le da las alternativas a R1, a la entrada de R1, a lo que recibe. Dependiendo, pues usualmente estas asignaciones se hacen en diversos estados. Así que este selector, este selector
viene desde la FSM, es señal de control, y básicamente viene del registro de estados de la FSM, para decir, cuando estás en el estado 0, pues recibes 1, cuando estás en el estado 1, recibes esto, cuando estás en el estado 2, recibes esto. Entonces esto viene directamente del registro de estados, son señales de control que vienen del registro de estados. Muy bien, y entonces ese multiplexor pues permite elegir cuál de todas las asignaciones ocurren. Y entonces todas las posibles asignaciones pues son las entradas al multiplexor. Si recibe 1, pues es este 1. Si recibe la suma de R1 más R2, pues es este sumador de aquí. Si recibe el incremento de lo que tenía antes, pues entonces es este incrementador de aquí. Y si recibe lo que tenía antes, pues entonces es esta ruta de aquí. R1 recibe lo que tenía antes, que viene a ser como un enable, como el enable de este registro. Entonces, fíjense, este es un esquema general que describe pues las múltiples asignaciones. Y aquí aparece denotada la operación por default. Siempre que se omita lo que recibe algún registro, quiere decir que está pasando la operación por default. O sea, que preserva lo que tenía porque no está funcionando en ese momento, no está haciendo nada. Entonces preserva lo que tenía. Esta es la operación por default. Así que en los dibujitos que teníamos antes, en los diagramas que teníamos aquí antes, R2, por ejemplo, en este estado, R2 y R1 preservan lo que tenían antes, porque no se les asignó nada. Aquí R2 preserva lo que tenía antes, aquí los dos preservan lo que tenían antes, porque no se les asignó valor. Entonces ya vimos las dos cosas. Por una parte, cómo queda el datapad cuando estamos asignando varias cosas, varios registros. Y por otra parte, ¿cuál es la operación por default? Es preservar lo que tenían antes. Entonces, pues ya vemos en el siguiente video un ejemplo de un algoritmo construido desde su máquina, desde su diagrama de estados o desde su carta ASM hacia la circuitería que resulte. Es importante notar entonces que cada asignación de registros existe. O sea, si tenemos asignado el registro, como hace rato mencioné, dije, aquí hay dos registros, existen al menos dos registros. Entonces, viendo la información que está escrita en la carta ASM o en el diagrama de estados, podemos ver también cómo es su datapad, cómo está construido su datapad. Y viendo cada una de las asignaciones que se ven, podemos ver qué cosa existe en el datapad. Todo lo que aparezca asignado existe en hardware. Todo ocupa un espacio en hardware. Entonces, eso es muy importante, pues, porque realmente cuando vemos esa descripción de hardware en términos de una ASM con información de datapad, pues podemos ver realmente qué tan complejo es el hardware. Si existen transferencias, por ejemplo, estas transferencias R1 recibe a esto y R1 recibe a esto otro, transferencias simultáneas en un mismo estado, entonces quiere decir que hay hardware simultáneo, hardware combinacional para las dos cosas. Entonces, esto es importante tener en cuenta pues para ir viendo la complejidad del sistema con base en la información que está escrita ahí. Entonces pues vemos un ejemplito en el dibujo, en el video siguiente. Mientras tanto, termino aquí. De nuevo problema con esto, a ver.